Comienza Perla Mágica Radio. Conducen Perla Correa Salgado y Adrián Magrini. Locución Carolina Francés. Quédate a escucharnos por Punto Cero. Para mí tengo sensibilidad, soy principalmente auditivo. Así que... Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos junto con Marcelo. Le mandamos saludos a Adrián. Adrián nos va a acompañar en el día de hoy por un temita de salud, así que no puede hablar. Así que por eso no está. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás vos? Bueno, estoy muy bien, estoy sorprendido que Adrián no esté, así que le envío mis condolencias porque sé que tiene un dolor de muelas y esos son bien dolorosos. Sí, son temas. Y acá estoy esperando la ola polar que está por venir a Capital Federal. Bien, bien. Mientras tanto, nos acompaña Aldi en la operación, así que estamos muy agradecidos de tenerte, Ad. Y después también, si quieren mandarnos preguntas, nos pueden Uy, mandar. qué buena idea. Sí, nos pueden mandar preguntas. Bueno, Marcelo ya estuvo en el programa. Marcelo es licenciado en psicología, se dedica a regresiones a vidas pasadas desde hace mucho tiempo. Sí, me recibí con el doctor Kabuli en el 2003, así que Ujú. ya son 22 años que Casi. me dedico a esto. Este, es la mayor cantidad de tiempo dedicado a una actividad en particular, porque antes yo trabajaba en empresas. Ajá, como psicólogo. Este, empecé como psicólogo en las entrevistas de selección de personal, pero después dejé, bueno, me desarrollé dentro de los recursos humanos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fui escalando distintas posiciones, ya como psicólogo no funcionaba, funcionaba de manera gerencial sería, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo conociste a José Luis? A José Luis, Ujú. mira, leí un libro de él Ajá. y yo durante mucho tiempo estuve en grupos esotéricos, digamos, ¿no? Y siempre buscando desarrollo personal, desarrollo espiritual. Eran los primeros años de la New Age, este, lindos recuerdos. Y fui aprendiendo mucho, especialmente de la teosofía, de la antroposofía y un poco del budismo. Ujú. Pero siempre a nivel personal, para desarrollo personal mío, etcétera, ¿no? Hice muchos talleres, etcétera. Y cuando leí el libro de José Luis, dije, pero esta es la aplicación práctica de lo que yo había estudiado en otro contexto. Claro. Así que me interesó mucho, ¿no? Porque es una aplicación bien práctica, ¿no? Aparte, Sí. digamos, con mi raíz de psicólogo, mucho más todavía, ¿no? Y entonces fui a una conferencia que él dio en el barrio Belgrano, lo conocí ahí, lo saludé, me pareció un profesional serio, responsable, en fin, un buen tipo Sí, también. es muy... Así que decidí tomar una regresión con él, y eso habrá sido en el 2000, en el 2000. Y bueno, y después continué relacionado profesionalmente y también me precio de ser amigo de él, ¿no? Claro, claramente que sí. No sabía eso de psicólogo de selección de personal. Sí, así empecé, ¿no? Yo trabajé en el Borda Claro. durante 2 años de psicólogo, ahí sí Ujú. hacía psicodiagnóstico. Pero después tuve la oportunidad de trabajar en una empresa como selector, digamos, de Ujú. personal. Y después me desarrollé en capacitación, remuneraciones, relaciones gremiales, en fin, de todo un poco dentro del área de recursos humanos. ¿Y desde la psicología qué línea seguías? O... Lo más parecido era psicología laboral, psicología organizacional, pero en Claro, realidad es una especialidad dentro de las llamadas ciencias empresariales, que es la parte de recursos humanos, ¿no? claro. Pero no era Freud, Lacan, No, para nada. En la psicoanálisis de facultad Jung. sí, ¿no? En la facultad, cuando yo estuve en la facultad, yo me recibí en el 76
Ahí la línea era clásicamente psicoanalítica, freudiana, kleiniana también. Como lo sigue siendo casi. Sí, pero Lacan no era muy visto, muy considerado. Incluso creo que había en, en psicoanálisis 2, era la materia que se estudiaban los post-freudianos o los no freudianos, pero ahí estaba Jung, Karen Horney, Erich Fromm, Wilhelm Reich, es decir, otra cohorte de pensadores psicológicos tremendos, ¿no? Y ahí se mencionaba Lacan, pero no con tanta euforia o trascendencia como se le hace ahora, ¿no? Por lo menos de lo que yo conozco, porque yo no he regresado a la universidad. Por supuesto, a retirar mi título, sí, ¿no? Pero, Claro, claramente sí. pero no volví a la facultad ni siquiera para la docencia. Claro. Pero bueno, desde esa línea de la psicología laboral a las regresiones a vidas pasadas. Sí, haciendo escalas en teosofía, antroposofía, esoterismo en general, yoga. Sí, efectivamente. ¿Y qué es lo más raro que has visto en las regresiones? ¿O así que te ha parecido como extraño o como que te dio sorpresa? Mira, una cosa que me conmovió profundamente en una de las regresiones fue lo que yo llamo, porque ellos no se llamaban así, los ángeles caídos. Claro. Si recordarás el mito bíblico de, Dios estaba con sus ángeles y Lucifer, que según la tradición era un ángel de elevada jerarquía, de hecho parece que era un querubín, un serafín, no se sabe muy bien, quiso ser como Dios, ¿no? Y era un problema ese, ¿no? Porque claro, Dios ya estaba. Entonces, estaba ocupado el lugar. Sí, quería, viste, ser, en psicología organizacional diríamos que el plan de sucesión de Lucifer era ser como Dios. Y bueno, parece que a Dios no le gustó mucho esa idea y el arcángel Miguel fue convertido en jefe de las huestes celestiales y luchó contra el dragón, dice la escritura, ¿no? Y lo venció, ¿no? Hubo un combate en los cielos y prevaleció Miguel y Lucifer, o el dragón le llamaban, o la bestia algunas veces, fue desterrado, ¿no? Junto con sus ángeles, junto con aquellos que también se habían rebelado contra Dios. Y fueron destinados a la tierra. Y siguen haciendo sus tropelías y sus andanzas por la tierra. ¿A la tierra? ¿Como humanos o como...? Como parece que energías negativas, como ángeles malignos, digamos, claro. O demonios sería en la tradición cristiana. Y lo más curioso es que no solamente, es decir, vino Lucifer y sus huestes. Claro. ¿Y cuántas eran las huestes? En las huestes eran la tercera parte de los ángeles del cielo. Wow. El 33% de los ángeles del cielo se habían plegado al movimiento de Lucifer, pero ahora están acá, haciendo de sus andanzas y trapisondas. Claro. Y entonces en una regresión, y después me ocurrió en varias, digamos, lo que podríamos llamar la estructura general, ¿no? Aparece como el consultante manifiesta que hay como una energía oscura. Sí. Y entonces, bueno, empezamos a intentar dialogar con esa energía oscura y en ese diálogo obtenemos información para tratar de discernir qué identidad, quién es, ¿no? De quién se trata. Una de las preguntas clásicas es si alguna vez había tenido existencia humana, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo ser un alma humana que un alma no humana, ¿no? Es decir, haber encarnado no. Claro, otra de las preguntas es, ¿tuviste alguna vez existencia física humana? No. Entonces eso te da la pauta, bueno, que ya reino humano no anda. No va por ahí. No va por ahí, entonces tenés que empezar a discernir porque también
en las regresiones aparecen otras conciencias de otra dimensión que refieren todas ellas, una de las características comunes es que no han tenido existencia humana. Y así aparecen, por ejemplo, elementales de la tierra, espíritus de la selva, duendes y también extraterrestres, ¿no? Conciencias que manifiestan venir de otro lado, de otro planeta, de las estrellas, y no ser humanos, ¿no? Claro. Y entre esas energías oscuras, ¿no? Aparecen estas que tienen conciencia y que conocen la luz, ¿no? Y están haciendo algún trabajo de entorpecimiento del bien en general, ¿no? Para no dar datos personales, pero en general le ponen palos en la rueda. Algunas trabitas. Algunas travesuras al bien. Y lo más curioso que de esto era que él decía, esta conciencia decía que bueno, que había una columna de luz al lado de él, pero que él hacía su trabajo en la oscuridad y que no se metía con los de la luz. Claro. Y que una de las cosas que le llamaba la atención, de que había seres de luz que bajaban y subían por esa columna. Claro. Y decía que le llamaba la atención que algunos, cuando lo veían, se le quedaban, reflexionaba esta energía, ¿no? Se le quedaban mirando, Sí, como si me conocieran, dice. Pero yo no los recuerdo, decía. Claro. Digo, como si te conocieran. Le digo yo, sí. Y bueno, una de esas te conocen, ¿viste? No sabés. No, ¿cómo van a conocer? No, yo no recuerdo. Entonces le digo, bueno, hace una prueba. Anda acercándote a la luz. No, porque me puede quemar. Claro, Digo, bueno, todas las cosas que aparecen, no, yo no puedo, no me pueden quemar, claro, o no te van a aceptar, claro, o te van a castigar. Claro, también. Y entonces él se fue acercando, digamos, de a poco, ¿no? Entonces yo lo fui convenciendo de primero ponga un dedo, después que ponga la mano, después que ponga el brazo, después finalmente entre. Claro. Y efectivamente entró en la luz. ¿Y trabajaba para alguien o era por por su motu propia cuenta? propio. Sí, él decía que sí, que había otras energías oscuras, pero que él era un independiente, por decirlo así, ¿no? Era autónomo. Sí, autónomo. Lo mío es mío, digamos, ¿no? No tenía problemas con eso. Y entonces estos seres de luz, que claro, diríamos que eran ángeles, lo ayudan a empezar a elevarse, ¿no? Y ahí él va recobrando de a poco su memoria. Y entonces, cuando aparecen estas energías, yo suelo leer del Evangelio la parábola del hijo pródigo, porque la leo en clave de alma, ¿no? Porque el hijo pródigo, bueno, quizás muchos recuerden cómo era la parábola, ¿no? Está escrita como si fuera un hombre, sus dos hijos y lo que pasó, bla, bla. Y en realidad una lectura que hace Meister Eckhart, un teólogo alemán medieval, 1200 y pico, lo lee en clave de alma, ¿no? El hijo pródigo es el alma que se separa del padre, ¿no? Y se va con la parte de la hacienda que le corresponde, que son todas las potencialidades del alma. Y las dilapida en el mundo material. Claro. Y en un momento, en el Evangelio dicen, y entrando dentro de sí, el Hijo se dijo. La ¿no? mirada interior. La mirada interior, ¿no? La autoconciencia, ¿no? el darse cuenta. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y emprendió el camino hacia el Padre. ¿No? Entonces, esta energía, esta energía que finalmente era un ángel, porque en algún momento empieza a relatar
que siente como un pequeño dolor en la espalda y que le están saliendo como si fueran dos alas, Ujú. ¿no? Y cuando le digo a esta energía que le voy a leer la parábola del hijo pródigo, bueno, se la leo y después cuando termina, el consultante me dice, cuando vos leías la parábola del hijo pródigo, los ángeles que lo estaban asistiendo a este ángel caído se pusieron en semicírculo y le dijeron que se diera vuelta y que escuchara. Así que me confirmó que eran ángeles caídos. Claro. Bueno, eso también es algo muy lindo que alguna gente puede llegar a ver y visualizar muy bien todo lo que va aconteciendo. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, la visualización, las emociones, las manifestaciones somáticas, las del cuerpo, Sí, ¿no es las cierto? manifestaciones somáticas generalmente se dan, pero las visualizaciones no siempre. A mí al principio no me pasaba, después ya sí, pero empecé como esto, como tu técnica, ¿no? De esto de ver con los ojos del alma. Y ahí Claro. empezaba a describir absolutamente Ah, todo. mira, sí, sí, sí. Pero son como esas cosas que por ahí la gente le llama la atención y encima cuando lo ven es como más impresionante, ¿no? Absolutamente. Y es conmovedor esto de los ángeles caídos, es conmovedor, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. al final mi conclusión sería, todos somos ángeles caídos. Porque Por eso te preguntaba si no había algunos más en la tierra. hay unos cuantos, no esos somos muchos. Ojalá que sí. Ojalá, Entonces ojalá que alguna sí. bacana nos mandamos. Bueno, vos sabés que sobre eso hay distintas versiones, ¿no? Por supuesto, la Claro, tradicional cristiana, bíblica, está muy claro que Lucifer eh, lo agarró el orgullo y la soberbia y claro. desbarrancó, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay otras un poco más compasivas que dicen que eh, parece que Dios creó al ser humano, ¿viste? Y estaba muy contento con su creación y les comentó a los ángeles que sirviesen al ser humano. Claro. Y Como todo padre con su hijo estaba chocho. sí, tal cual. Le sacaba Le fotos. sacaba fotos, le decía a los muchachos, miren qué lindo que es. Y resulta que Lucifer le dijo, yo no puedo adorar, es decir, si tengo que adorar a alguien es a ti, a Dios, ¿no? Es a Dios a quien se adora, no Claro. a las creaciones, como en este caso el ser humano, ¿no? Por muy digno y alto y elevado que sea, Lindo que sea. no era... Y parece que eso fue lo que fue leído como la rebeldía de Lucifer con Dios, ¿no? Claro. Sí, también se dice que como que lo hizo muy poderoso, aunque el humano por ahí no se dé cuenta, y eso también Ah, por celos de generaba, poder, digamos. claro, Sí. Bueno, la anterior era más romántica, ¿viste? Era por la mía más fidelidad al política. padre, ¿viste? Claro, no se manejaba el poder en ese momento. Lo hiciste demasiado divino, demasiado perfecto, demasiado bueno. Esto nos va a traer Esto consecuencias. no va, vamos a tener una pelea, Es demasiado poderoso. tal cual. Pero bueno. Y también en esta apuesta es como, no sé si vos sentís lo mismo, ¿no? Pero es como volver a que la gente encuentre su propio poder. Claro, en realidad sí, es lo mejor que puede ocurrir, Nosotros digamos. no sanamos a nadie, no curamos a nadie, simplemente guiamos y sabemos la técnica de cómo guiar. Y que la persona, en la medida que pueda, como pueda, lo que pueda, Exacto. resuelva el problema o le dé otra perspectiva. Sí, porque aparte es perfecto porque el alma muestra lo que la persona está preparada para ver, no se va más, no se puede ir más allá, es Exacto, imposible, eso yo lo he comprobado es muchísimo, ¿no? Que imposible. no hay una experiencia que uno diga, uy, se va a psicotizar, le va a reventar la cabeza, se explotó todo. O de repente No quieren trabajar existe. algo y el alma le muestra otra cosa y ese Absolutamente. es totalmente perfecto y es lo que estás listo y preparado hoy ahora. Sí. Por eso están seguros, yo a veces lo recomiendo mucho más que, por ejemplo, la ayahuasca Ah, o sí. que a Claro, cuestiones claro. que vos haces 3, 2, 1, tú, la persona ya está, todos los síntomas que de repente eran sudoración, palpitaciones, que empezaba a sentir y todo percibir, después obviamente del trabajo, ¿no? De la regresión, la persona está intacta, incluso dicen, ay, lloré un montón y capaz Sí, tiene 2 lágrimas. sí, eso es muy curioso, ¿no? Sí. Pero Pero tiene todas esa las vivencia sensaciones interior. a flor Sí. de piel y también esto, que también muchos me lo han dicho, como la plena conciencia. Mm, Esos piensan que el estado de trance, ese estado hipnótico,
no, tienen plena voluntad, plena Sí. conciencia, se acuerdan absolutamente de todo, incluso sienten todo más profundamente. Sí, sí, y además pueden ir al baño si quisieran, Claro, pueden tomar interrumpir la agua. sesión por propia voluntad, ¿no? Sí, sí, sí. Son dueños de sí. Sí, 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 y eso es como que los maravillas y ay, me acuerdo de todo, o sea, Sí, incluso de también. sentir todo muy, muy Muy vivido. vivencialmente, sí. Este, Bueno, es que eso es lo que buscamos, ¿no? Que claro. sea una vivencia, ¿no? No Ujú. una película, un recuerdo, algo que quizás sí, sino que Sí, yo digo sea que es como bien una peli vívido. en primera persona. Y sos vos Claro, el yo soy el protagonista, protagonista. encima que más querés. Yo como actriz amo, o sea, soy la protagonista. Ah, Y, claro. y encima ahí podés hasta corregir el guión, más o menos. Sí, sobre la marcha, entonces. Sí, 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 es muy creativo, un trabajo muy Es un trabajo creativo. muy creativo. Realmente muchas regresiones son dignas de formar un guión de Sí, de libreto, de película. película, de Hay teatro, mucho ¿no? texto ahí. Porque es increíble, ¿no? Yo siempre tuve esa fantasía, no tengo talento para eso, pero A mí me este, gusta escribir, pero no guiones. ah, pero realmente hay algunos argumentos que me dice, wow, esto mataría. Ah, aparte te lo resuelven y todo, tenés toda la peli completa, o sea, es genial. Hay que dividirlo en capítulos para hacer una serie. Vamos a hacer una serie. Eso Vamos a sí. vender una serie a Netflix. Había una muy linda, ¿no? Que Sí, Ghost Whisperer. sí, 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 que Esa era compartimos. preciosa. Sí, sí, Muy, sí. muy. Y muy real también, porque a veces me gustó también compartirla con vos y con Alexia, Mm, eh, este, una compañera. eh, Como que nos causaba risa que cosas que nosotros vemos naturalmente en la terapia de regresiones, ahí aparecen de una manera, bueno, cómica, graciosa, o sea, muy, con mucho respeto también, o sea, por las almas perdidas, y que realmente es así, sí, o sea, con esa frescura, no sé. sí, esa simplicidad, ¿no? Es Ujú, decir, porque es mucho más simple de lo que uno piensa, de lo que nos han enseñado, de lo que nos han transmitido, ¿no? claro. Porque en el mundo espiritual, que es a donde ocurren estas cosas de los fantasmas, las almas perdidas y todo eso, seguimos siendo los mismos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y esa es la buena y la mala noticia, ¿no? La mala noticia es no nos vamos a convertir en santos, en más sabios, en seres iluminados, en bodhisattvas, por el simple hecho de hacer la transición de la muerte, ¿no? Ujú. Sí, esa es la mala noticia, porque si alguien tenía esa expectativa, Claro, todos nos mm, vamos a morir. lo que sí es cierto es que todos nos vamos a morir. Y la buena noticia es que todo aquello que hayamos incorporado como aprendizaje existencial, trascendental, todo aquello que hayamos incorporado que ennoblece al ser humano, ¿viste? Que nos hace ser mejores, eso también nos lo llevamos con nosotros, ¿no? Sí, sí. Así que todo lo que hagamos acá, en pro del bien, de la verdad, este, tiene sus beneficios también en el más Claro. allá, ¿no? Y eso es muy reconfortante, ¿no? Porque también, otra de las cosas ya un poquito para bajarlo más Ujú. a nivel práctico, en el mundo espiritual lo que se ve, ¿no? En el más allá, digamos, en el espacio espiritual inmediatamente después de la muerte, lo que se ve es que el pensamiento manda, ¿no? Es la dirección, la voluntad, la intensidad del pensamiento es una fuerza muy importante, muy Ujú. fuerte, muy potente en ese espacio espiritual post-mortem. Entonces, todo lo que hagamos en términos de prácticas de meditación, concentración, de control de los pensamientos, ayuda a que cuando estemos allí sin cuerpo físico, sepamos más o menos pilotear el pensamiento, ¿no? ¿Para dónde ir? Para Claro. dónde ir, percibir quiénes están, quiénes no están, discernir si las almas que están ahí nos impactan bien o nos impactan desagradablemente y hacer caso a esas sensaciones, Claro. reacciones, percepciones, ¿no? Así que Sí. podemos hacer mucho acá para estar allá mucho mejor. Y te voy a hacer una pregunta antes de ir al corte. Eh, ¿Qué temas se tratan en regresiones? Es una pregunta que suelen hacer. Mira, se trata, cualquier tema se puede tratar. Lo primero es que hay que entender, por lo menos desde mi perspectiva,
que no es por curiosidad, ¿no? Sí, eso No yo lo es aclaro que, muchísimo. Sí, viste, no, ahí es como que no. no es bueno, quiero saber si fui Cleopatra, No, Marco Antonio, Julio César. No, eso no no sirve. funciona. No, no Porque funciona. no por nada en contra, sino porque no hacemos investigaciones históricas, sociológicas, sino lo que hacemos es terapia, ¿no? Claro. Buscamos producir efectos terapéuticos en la persona. Ujú. Entonces, desde esa premisa, podemos tratar muchísimas, eh, como diría, no quiero decir ni anomalías, ni ni No, pero patologías, nada. situaciones. Situaciones, sufrimiento. Básicamente, Generalmente, yo siempre digo cuando vienen al consultorio de psicología, si están por acá es porque algo bien no anda. Si está todo bien, no están por acá. si están todo bien, Así empezamos. por Pero si acá no está todo bien, por aparecen. acá no No. En apareces. algún lado te aprieta el zapato. Y a veces la curiosidad, vos le empezás a indagar y hay un tema. Sí. Y muy pocas sucede que solo curiosidad y obviamente se descarta. Sí. No, es muy poco eso ya. Sí. Además, como yo le mando todo, bueno, generalmente el contacto Sí. es por mail, y uno le manda una nota y le pide un cuestionario. cuestionario y una entrevista previa. El que es por curiosidad, ante todo ese trabajo dice, no quiero saber. No, después te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Pero que a mí me pasa, y ahí empieza como el Ah, tema. sí, sí. Ah, bueno, entonces. Y entonces en Encuentran realidad lo que enseguida. ocurre es que las personas traen varios temas, ¿no? Por supuesto, siempre puede haber uno que reclame la atención unívocamente, ¿no? Una fobia, por ejemplo. Claro. Pero en general las personas, lo que yo veo en las respuestas que dan y en las entrevistas, que tienen varios temas, digamos 2 o 3 que los tienen ahí en la mira, digamos, ¿no? Claro. Y justamente después, al comenzar la regresión y uno le propone alguno de esos temas, ellos van a una experiencia que tiene que ver con lo más acuciante que ellos traían, ¿no? Ujú. Y por eso también lo que vos decías, ¿no? El alma, es decir, va a la experiencia que pueda procesar, que pueda obtener un Exacto. rédito terapéutico. No va a cualquier experiencia que le explote la cabeza, eso no existe. Solamente... No, aparte, quien conduce, digamos, es la persona. Nosotros guiamos. Claro, sí, Somos como el auto. acompañamos y guiamos. Somos como el Uber. Pero nos Sí, tienen que decir la dirección. sí, somos como una especie de copiloto, ¿no? Acompañamos sí, de y copiloto, guiamos. Porque El piloto es es la él, ¿no? persona. Y eso es muy importante porque profundiza el respeto por el libre albedrío, ¿no? Ujú. Porque algunas veces, te habrá pasado, Perla, seguramente, te encontrás con situaciones que uno dice, ¿cuál hago es la acá? mejor solución? ¿No? Es decir, ¿qué Preguntarle sé a la yo? persona. ¿Viste? Claro, y la persona misma es la que lo soluciona en Exacto. sus términos, en lo que puede, como puede, y eso es genial, Ujú. ¿no? Lo bueno que hace el terapeuta no es meterle los valores Interferir de en la uno experiencia o del otro. interferir en la experiencia del otro, Sí, meterle sí. los propios valores o sugerirle lo que debería hacer, lo que está bien. Nada, ¿viste? Es un tema que se dirime en la propia alma del consultante, acompañada y guiada, pero en la propia alma del consultante. Exacto. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a la pausa y después Cierto. volvemos con Hablando Dale. del Alma. Buenísimo.